Welcome everyone. I'm Lisa Moon. Bienvenidos todos, soy Lisa Moon, presidenta y directora ejecutiva de la Red Global de Alimentos. Gracias por unirse a nosotros a este evento especial, la lucha contra el desperdicio de alimentos en el mundo, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este es un programa que se lleva a cabo junto con RAP y la Clínica Legal de Harvard. Creo que es importante tener esta conversación junto con el Foro Político de las Naciones Unidas, porque nuestro trabajo está por ser revisado. Estas son las ODS de cero hambre y producción y consumo responsable, especialmente la 12.3, que eso es reducción de desperdicio de alimentos. No le sorprenderá a nadie asistiendo a este evento el que no estamos en camino para lograr estas metas para el 2030. La Organización Agrícola de las Naciones Unidas elaboraron un informe que ya han publicado y es el primero que contempla el impacto que la pandemia ha tenido sobre la capacidad de la comunidad global de tener una nutrición adecuada. 118 millones más de personas ahora enfrentaron el hambre en el 2020 comparado con el 2019 y 2.700 millones de personas, o sea, una de cada 3 personas a nivel mundial enfrentan la inseguridad alimentaria. Esto es un aumento de 320 millones de personas en un año, que equivale al incremento total de los últimos 5 años. El informe calcula además que aproximadamente 3.000 millones de personas no pueden costearse una dieta saludable. Esta realidad, por supuesto, ocurre dentro de un sistema alimentario en el cual un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano son desperdiciados o perdidos. Y hoy tenemos la oportunidad, con una cantidad de expertos y líderes, de explorar esto en mayor detalle. Antes de traer a mi primer disertante, unas cuestiones administrativas. Primero, asegúrense de seleccionar su idioma utilizando el globito de interpretación al pie de la pantalla, seleccionen inglés o español. Después del ponente inicial vamos a tener una discusión en panel, vamos a responder preguntas del público después del panel. Por favor, presenten sus preguntas a través de la casilla de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible. Esta sesión se está grabando. Vamos a tener actas y va a haber una versión grabada disponible a partir del día de hoy. Primero les quiero presentar a Clementine O'Connor, trabajando en el programa del medio ambiente de las Naciones Unidas sobre el desperdicio de alimentos. Es el custodio del índice de desperdicios alimentarios que lleva un conteo de los países que van a trabajar hacia esta meta del 2030. Es coautora del informe de desperdicio de alimentos 2021. Clementine está organizando grupos de trabajo regionales sobre desperdicio de alimentos en África, Asia Pacífico, América Latina y Asia Occidental. Bienvenida, Clementine. Es fantástico estar aquí y poder compartir unas diapositivas con ustedes. Espero que puedan ver esto bien. Muy bien. Es fantástico poder estar aquí. Voy a hablar del índice de desperdicio de alimentos. Primero voy a hablar de qué es esta pérdida y desperdicio de alimentos. La pérdida de alimentos ocurre desde la producción, desde la granja hasta el sistema minorista y a través de esto luego en los hogares y en el consumo público. La pérdida y desperdicio de alimentos es un problema de una escala épica. Un tercio de todos los alimentos producidos se calcula que se desperdician. Esto nos cuesta casi $1 billón en la economía mundial por año, genera un 8% de los gases de invernadero y utiliza tierras y agua y recursos que se podrían haber utilizado también para fabricar más alimentos, impacta también la biodiversidad ambiental. La reducción de esta pérdida de desperdicio de alimentos también es una manera de luchar contra el hambre.
Hay una cantidad de objetivos también en la agenda del 2030. 690 millones de personas se vieron afectadas por el hambre en el 2019 y esto va a aumentar con la COVID-19. Hay 3.000 millones de personas que no pueden costear una dieta saludable. Food loss and waste impacts Esta pérdida y desperdicio afecta los objetivos relacionados con la tierra, la vida bajo el agua, ciudades sostenibles, consumo y producción sostenible, así como también el clima. Y entonces todos estos son beneficios adicionales de reducir la prevención, reducir el desperdicio de alimentos, y es uno de los objetivos primarios. Esta organización, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, indica en su informe sobre el clima que vamos a tener un aumento de temperaturas de 3 grados para el fin de este siglo, 3 grados centígrados. Si no cambiamos esto, va a ser una catástrofe. Hasta el momento, la pérdida de precios de alimentos ha sido, por su mayor parte, ignorada como parte de las estrategias para luchar contra el cambio climático. La Organización de las Naciones Unidas, o UNEP, del medio ambiente, ha publicado guías para mantener el consumo sostenible de alimentos, reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos. Ahora, para enfrentar, para alcanzar este objetivo, el ODS 12.3, se ha elaborado un marco de referencia claro. Tenemos el índice de pérdida de alimentos en todos los sectores, incluyendo el sector minorista, y el índice de desperdicio de alimentos, que es el que voy a hablar principalmente hoy. Hemos publicado este informe en marzo de este año, junto con nuestros aliados de WRAP, W-R-A-P. El informe indica que el 17% de todos los alimentos disponibles a nivel del consumidor se desperdician. Esto es casi 1.000 millones de toneladas, todo en hogares, en negocios minoristas, restaurantes y otros servicios alimentarios. El desperdicio de alimentos es un problema global, no limitado únicamente a los países ricos, pero el desperdicio per cápita en los hogares, este desperdicio de alimentos, es comparable independientemente del nivel de ingresos de un país. Como pueden ver aquí, el hogar promedio desperdicia 74 kilogramos de alimentos por persona por año, o sea, más del peso promedio de un ser humano. El informe identificó 152 puntos de datos en 54 países, o sea, contiene mucho detalle y mucha información. Y habla también de las acciones, las medidas que se han tomado hasta la fecha, y solamente un puñado de países tienen datos sólidos sobre el desperdicio de alimentos. En estas tres categorías, hogares, servicios alimentarios y negocios minoristas, los países necesitan esta información para poder utilizar los alimentos de manera más eficiente, alimentar a su gente y reducir el cambio climático, mitigar el cambio climático. Para enfrentar este problema, UNEP, las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, está implementando grupos de trabajo sobre el desperdicio alimentario regionales. Tenemos algunos países ya en este grupo y tenemos también se han implementado medidas como para poder cuantificar este desperdicio y desarrollar estrategias contra el desperdicio de alimentos, y para al mismo tiempo llevar cuenta de su progreso hacia el objetivo 2030.
Para concluir, UNEP is part of a fantastic team UNEP tiene un equipo fantástico dentro que va a presentar en la cumbre 2021 de sistemas alimentarios para tomar medidas contra el desperdicio alimentario en todo el mundo y para trabajar con los países, ayudarlos a identificar las medidas más apropiadas de acuerdo a sus circunstancias para poder reducir esta pérdida a lo largo de toda la cadena de suministro. Gracias por permitirme participar y presentar sobre el índice de desperdicio de alimentos. Gracias. Thank you so much, Clementine, and congratulations Gracias, Clementine. on that report. Felicitaciones a ti y a UNEP por este informe publicado a principios de este año. Son datos muy difíciles de compilar, pero el su análisis es totalmente vital para alimentar el trabajo que hacemos nosotros. Ahora me gustaría presentarles a Dana Gamber, directora ejecutiva de REFED. Es una organización estadounidense sin fines de lucro, perdón, que trabaja para prevenir la pérdida del desperdicio de alimentos. Todo basado en información, en datos, un experto en sistemas alimentarios, una de las primeras personas que advirtió sobre la cantidad de alimentos que se desperdician en Estados Unidos y el efecto que tiene sobre el medio ambiente, la seguridad y el medio ambiente y la economía. Dana, bienvenida. Gracias, es fantástico estar aquí. Les agradezco a todos que se tomen el tiempo para aprender más sobre este tema y lo que podemos hacer al respecto. Gracias a Clementine por su trabajo que ha sido realmente muy bueno que UNEP preparara este trabajo, este informe, y ese informe nos ha dado mucha nueva información. Como dijo Lisa, soy directora ejecutiva de REFED, que es una organización basada en Estados Unidos, totalmente concentrada en acabar con el desperdicio y pérdida de alimentos en Estados Unidos. La pérdida y desperdicio de alimentos son un reto en Estados Unidos, tal como en el resto del mundo. Un análisis reciente que hicimos determinó que 35% de todos los alimentos de Estados Unidos no se consumen o no se venden. Parte se dona, pero solamente un 3% de esos alimentos no consumidos, no vendidos, se donan. El resto se recicla o se desperdicia. Por supuesto, es una enorme pérdida de recursos, desperdicio de recursos y potencial alimentario. Otro aspecto de esto es que para el 2050 enfrentaremos un mundo en el que se calcula que vamos a necesitar 50% más de alimentos que lo que tenemos hoy día para alimentar a la población. Entonces, ¿de dónde van a provenir estos alimentos? ¿De los alimentos que ya estamos produciendo o vamos a necesitar convertir más terrenos para producir estos alimentos? Tenemos una verdadera oportunidad acá de utilizar mejor nuestros alimentos. Este tema se ha hecho mucho más urgente recientemente, basándose en un análisis de la Universidad de Stanford, que indica que la producción agrícola está disminuyendo un 21% en los últimos 60 años. Esto aumenta la urgencia de utilizar los alimentos que ya estamos cultivando y produciendo para que todo ese alimento se utilice. Este es un problema que se puede resolver y hay gente en todo el mundo interesada, gente que sabe instintivamente que el desperdiciar alimentos no es algo bueno. Lo que tenemos que hacer realmente es darles soluciones y que tengan esta sensación de urgencia, de que esto es algo a lo que hay que prestarle atención. De hecho, por lo que me interesa tanto este panel, tenemos 5 expertos de todo el mundo, de diferentes sectores, que van a hablar de diferentes tipos de soluciones. Primero hablaremos con Emily Broad-Leib, profesora de Derecho, directora fundadora de la Clínica de Derecho y Política Alimentaria de la Facultad de Derecho de Harvard y es subdirectora del Centro de Leyes Sanitarias e Innovación de la misma universidad. Luego tendremos a Dr. Sang-Mok Soo, presidente del Consejo Global sobre Bienestar Social y presidente del Consejo Nacional de Bienestar Social de Corea. Tenemos
la vicepresidente de Danone, Ayla Cis, Richard Swanell, científico medioambiental y director del Programa de Acción sobre Residuos y Recursos, o sea, RAP, en el Reino Unido. Finalmente, Elijah Amu-Ado, director ejecutivo de Alimentos para toda África, o Food for All Africa, que es el principal banco de alimentos de África Occidental. Gracias a todos por acompañarnos hoy y pasamos primero a las preguntas. Emily, comenzando contigo. Cuando pensamos en los motivos por los cuales se desperdician alimentos, una razón que no se considera a menudo son las políticas y legislaciones nacionales, que a menudo pueden ser enormes obstáculos y barreras que causan el desperdicio de alimentos y crean barreras que nos pueden impedir reducir estas pérdidas. Entonces, todos estos Estados miembros ahora reunidos, ¿en qué piensas que deberían concentrarse en cuanto a estas políticas que pueden ayudar a avanzar sobre este tema o que obstaculizan el progreso? Muchas gracias, Dana, y agradezco la presentación de Clementine. Y estoy encantado de que RAP se haya aliado con nosotros, del Reino Unido. La Clínica de Política Legislativa y Legislación Alimentaria en Harvard tiene un programa educativo. Trabajamos con estudiantes de Derecho que están estudiando y aprendiendo sobre proyectos de políticas alimentarias y una cantidad de problemas. Y hemos trabajado por años en desperdicio y recuperación de alimentos en Estados Unidos. En los últimos años hemos trabajado con la GFN y con el apoyo de la Fundación Walmart en un proyecto que realmente identifica las normas que podrían adoptar los gobiernos para limitar el desperdicio y para alimentar a sus poblaciones, aumentando las donaciones de alimentos. Se hizo alusión a esto en la pregunta, pero mucha gente pregunta por qué estudiar estas políticas y legislaciones. Ahora, estas normas gubernamentales juegan un gran papel en el desperdicio de alimentos, a veces debido a la confusión sobre la ley, su aplicación a la donación de alimentos, que es lo que ocurre a menudo por las leyes de inocuidad alimentaria, que ni siquiera mencionan la donación de alimentos, no mencionan que se pueden donar alimentos. A veces hay obstáculos para la donación, incluidos en las mismas leyes, como requisitos que son muy costosos, por ejemplo, el tener impuestos cobrados sobre alimentos donados, aun cuando la empresa no está ganando ningún dinero por esto. Y a veces falta de incentivos para que se donen los alimentos. Entonces, lo que hemos hecho en los últimos años es lanzamos el Atlas de Donación Global de Alimentos. Lo pueden encontrar en foodbanking.org. Les voy a mostrar una imagen en un momento. Aquí está. Este atlas intenta compartir información sobre políticas relacionadas con la donación de alimentos en diversos países, legislación que puede obstaculizar la donación. Lo que vemos aquí es, en los últimos 2 años, estudiamos a fondo las leyes y normativas en diferentes países, en 8 países. Nosotros lo estamos haciendo en 8 países adicionales, trabajando con miembros de la GFN y autoridades de diversos países para entender el panorama general, para hacer un mapeo de las leyes actuales, para ver si están funcionando o no, y para luego elaborar recomendaciones. Aquí en este sitio web es donde estamos divulgando toda esta información. Entonces, este atlas le permite a los usuarios escoger un tópico de políticas aquí en la pantalla, y cuando hacen clic aquí ven los diferentes colores en los países estudiados para ver si tienen políticas o no tienen políticas alimentarias o de donación de alimentos, políticas que son débiles o políticas muy sólidas, y pueden ver si estas normativas también, qué es lo que consideran. Gracias por mostrar la imagen. Y voy a enviarles el enlace en la casilla de chat. Hemos visto que en todos los países investigados realmente hay un diálogo muy activo sobre cómo reformar estas normas gubernamentales sobre la donación de alimentos. Sin embargo, los países no toman decisiones en un vacío. Un problema es que el desperdicio y pérdida de alimentos es un tópico que puede afectar o involucrar a múltiples agencias gubernamentales y departamentos y ministerios. Entonces, hay una necesidad de compartir estas mejores
políticas en los diferentes países. Es una lástima porque estos países podrían acelerar este proceso viendo qué es lo que están haciendo otros países y escogiendo lo que funciona para ellos. Otro hallazgo importante para nosotros es que pese a los diferentes contextos legales y diferentes modelos de bancos de alimentos en los diferentes países, los mismos problemas claves legales surgieron en todos los países. Los 7 problemas principales que analizamos son las leyes de inocuidad alimentaria y cómo contribuyen a la capacidad de donar alimentos inocuos, alimentos nutritivos, el etiquetado de fechas como para que las organizaciones puedan donar, incentivos impositivos o barreras impositivas para la donación, penalidades por el desperdicio de alimentos y todos estos incentivos. Hay 2 ejemplos que quiero mostrarles rápidamente, cosas que vimos en diferentes países. Primero, las políticas sobre el etiquetado de alimentos. Estas etiquetas no claras llevan a un enorme desperdicio de alimentos. En muchos casos, estos etiquetados muestran la fecha de frescura, no la de inocuidad. Y la mayoría de los alimentos se podría poner una etiqueta que indique inocuidad y que la mayoría de los países que estudiamos tienen alguna política implementada, pero generalmente que es muy débil. En Estados Unidos no tiene ninguna política, ninguna ley federal. Hemos hecho mucho trabajo aquí. Puedo responder preguntas al respecto más adelante, pero en la mayoría de los países el motivo por el cual decimos que las políticas son débiles, las normativas son débiles, es porque tienen, por ejemplo, una etiqueta estándar, pero no queda claro si la etiqueta se refiere a inocuidad o a frescura o calidad. O sea, aun cuando indica calidad, no se permite la donación de alimentos después de esa fecha en estos países, aun cuando la etiqueta quiere indicar calidad o frescura. Reino Unido tiene una política que estandariza las etiquetas, dice utilizar o está mejor calidad antes de esta fecha. Atribuyo mucho del éxito ahí al trabajo de la organización RAP, vamos a escuchar de ellos, y mucha información. Iba a mencionar también la protección contra la protección de responsabilidad civil, pero creo que es otra área en la que si hay protección o no para los donantes de alimentos, eso puede ser una barrera, un obstáculo para la donación, y hay un diálogo activo al respecto en muchos países. Gracias nuevamente y espero poder continuar la conversación. Muchísimas gracias, Emily. Y los invito a todos a que vayan e investiguen ese recurso. Mucho más allá, tiene una cantidad enorme de información, es increíble. Vamos ahora a pasar a Sang Mok, pasando desde esa perspectiva global a la perspectiva más nacional. Corea ha sido realmente un líder en la intervención gubernamental para reducir el desperdicio de alimentos. Así que dinos un poquitito acerca de cuáles son las políticas o las asociaciones que han tenido más éxito en Corea del Sur. Me gustaría citar 3 ejemplos hoy, pero primero que nada, nuestro banco de alimentos. Vamos a hablar del banco de alimentos en el segundo segmento, pero lo primero es la presentación de el sistema basado en el volumen de desperdicio de alimentos. Es un sistema que se introdujo en el 2010 después de un periodo de prueba de 2 años, y entiendo que Corea es el primer país que introduce este sistema de medición nacional del desperdicio de alimentos. Hay una identificación por radiofrecuencia que identifica un sistema de medición del desperdicio de alimentos para cobrar honorarios por la cantidad de alimentos que se desperdician o que se arrojan a los vertederos. Esto introduce un chip el contenedor de desperdicios. Esto nos transmite los datos acerca del desperdicio de alimentos, del peso, de la hora. Hay un sistema de sensores que se utiliza y se le cobra a cada uno de los hogares. Esto es un sistema que ya ha sido desplegado 50% a todos los apartamentos en los 161 comunidades locales en este momento.
Esto significa que el volumen de desperdicio de alimentos se ha reducido un 35% después de la introducción de este sistema. Lo que se cobra por 1 kilogramo de desperdicio de alimentos es más o menos 10 centavos, promedio es muy económico obviamente. Esto es algo que cobran los gobiernos locales. Las guías para el sistema, que las establece el Ministerio del Medio Ambiente, pero son implementadas por los gobiernos locales. Y esa es la manera en que llega a los usuarios. La segunda cosa que les quiero mencionar es la introducción de la etiqueta que dice mejor usar antes de tal fecha. Eso es muy común en otros países desarrollados, incluido está la fecha de venta antes de, que eso es algo que se introdujo en 1985. Con este sistema, los vendedores tienen que desechar los alimentos antes de la fecha de venta máxima y los consumidores en ese caso es menos probable que van a escoger estos productos cerca de la fecha de caducidad. Entonces se presentó un proyecto de ley recientemente para implementar este nuevo usar para tal fecha, que en general es mucho más largo que la etiqueta que decía vender antes de. Esto fue una ley que pasó un comité en la Cámara de Diputados en este año y esperamos que va a pasar la Asamblea Nacional a la brevedad. Sin embargo, esto es algo que se va a implementar comenzando en el 2023, después de un periodo de prueba de 2 años, en vista de que el público es muy sensible al tema de la seguridad, la idoneidad de los artículos de consumo, de los alimentos. Y esto es lo que estamos implementando en Corea por iniciativa del gobierno, en particular el Ministerio del Medio Ambiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tengo que decir que yo tengo muchísima admiración por lo que ha hecho Corea. Ojalá los Estados Unidos pudieran tener estaciones detrás de cada edificio de apartamento para recolectar información y para cobrar de esa manera. Es una solución increíble. Así que muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a Ayla. Me encantaría escuchar un poquitito acerca de los abordajes gubernamentales, pero por supuesto el sector privado juega un papel importantísimo. No podemos participar en una conversación acerca de los sistemas alimentarios sin Danone. Hacen tanto, están tan dedicados. Si nos puede decir un poquitito más de lo que están haciendo con respecto a lograr la ODS 2 y el ODS 12.3. Primero que nada, quiero agradecerles por ser parte de este panel, por invitarme. Me da una oportunidad de hablar de parte de Danone acerca de la reducción del desperdicio de alimentos y hablar del papel de la industria en este tema tan importante. Creo que todos acá somos firmes creyentes que no hay un actor que puede solucionar este problema solo, así que todos tenemos que ser parte. En una nota personal para mí, esto es algo que tengo muy cerca de mi corazón. Estoy muy feliz de estar aquí. Y también la función de ventas de Danone. Para mí todo esto es sumamente relevante para contarles de las acciones concretas que hemos tomado en cada uno de nuestros mercados. Primero que nada, como industria. El foro de bienes de consumo tiene cientos de compañías, minoristas, fabricantes. Tenemos coaliciones dentro del CGF. Una de ellas es una comisión para el desperdicio de alimentos. Es una coalición dedicada a esto. Así que dentro de esta coalición para el desperdicio de alimentos tenemos 32 miembros activos. Escuché los miembros. Tenemos a Walmart, tenemos a Nestlé,
por supuesto Danone. Así que hemos decidido nosotros, primero que nada, vamos a ser parte de la coalición. Nosotros pasamos a ser parte de esto en el 17 y en ese momento Dave Lewis estaba a cargo, el director de Tesco era en ese momento el presidente de Tesco, y después de unirnos a la coalición, adoptamos públicamente las políticas y públicamente anunciamos que estábamos dedicados a reducir el desperdicio de alimentos para el 2030. Así que el objetivo es reducir el desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena de suministro y también a nivel de los clientes, de los consumidores. Una parte clave de esto es cómo lo vamos a medir. Así que queremos asegurarnos de poder medirlo y de poder anotar, de poder registrar las mediciones. Y queremos reducir entonces el desperdicio de alimentos también en nuestras propias operaciones y también en general, haciendo asociaciones con los proveedores, con los consumidores, con los clientes para crear entonces esta coalición. Y por último, ¿cómo utilizamos la estrategia de comunicación? ¿Cómo nos comunicamos con el público acerca de lo que estamos haciendo? Tenemos buenos ejemplos en Argentina, por ejemplo, en el 2013 teníamos a todos los miembros del CGF. Hicimos un estudio de colaboración de desperdicio de alimentos para ver cómo lo íbamos a medir, cómo íbamos a transmitir la información, hacia que establecer una base para poder medir el desperdicio a partir de ahí. Especialmente en el contexto del COVID, también nos hemos concentrado en aquellos más vulnerables. Y eso es parte de la conversación del día de hoy. Así que durante el 2020 pudimos donar 540 millones de comidas a 51 compañías en casi 100 países. Así que para nosotros es muy importante, por supuesto, la cantidad de comidas que fueron donadas, pero también la capacidad de que esto se pueda hacer, que se pueda llevar a cabo en el terreno. Siempre es un desafío el hacer coincidir las necesidades con los esfuerzos que hacemos. En los Estados Unidos, Kroger y Google hicieron una asociación para ver cómo podían entonces satisfacer las necesidades y la oferta. Otra plataforma es en Francia, donde nuevamente hubo una colaboración entre diferentes minoristas y fabricantes que tenían, se pudo en ese momento hacer una evaluación de necesidades y ofrecer una tonelada de alimentos. Dentro de Danone, como les mencioné, para mí y para Danone como compañía, la colaboración realmente es la clave. No podemos hacer esto solos. Así que lo que hemos hecho es que estamos colaborando proactivamente con diferentes actores, de la granja a la mesa, con los proveedores, con los minoristas y también los consumidores. Así que hace 9 meses nosotros nos unimos al el trabajo del 12.3, la iniciativa para comenzar desde ese momento a ser parte del movimiento. Queremos ser catalistas del movimiento. Buenas noticias que hemos tenido recientemente es que tenemos un acuerdo con nuestros 3 proveedores de alimentos más importantes hace 2 días de esto. Así que es un placer decir que ya tenemos los acuerdos y que ya estamos trabajando en esto. También tenemos nuestra colaboración con la Global Food Banking Network para redistribuir el exceso de alimentos que tenemos regionalmente, localmente y también a todos los niveles para llevarlo a escala dentro de lo que sea posible. Quisiera señalar Argentina, por ejemplo, donde tenemos un acuerdo con Carrefour y con el Banco de Alimentos, hablando de las fechas de expiración para entregarlas directamente a las organizaciones sociales. Y realmente fue un placer escuchar al doctor Sang-Mok Soo acerca del tema del etiquetado, porque sabemos que eso es un gran motor del desperdicio de alimentos. Así que uno de los motivos claves, el motivo número 1 del desperdicio de alimentos, sobre todo con el yogur, es la fecha de caducidad del yogur. Así que estamos cambiando las etiquetas en este momento. En vez de utilizar antes de, es mejor usar antes de. Vamos a cambiar entonces el etiquetado en todos los yogur. Para que la gente sepa, el yogur por supuesto sigue siendo seguro, inocuo para los consumidores después de eso. Y en el 2021
En Bélgica, en España, estamos cubriendo más o menos 85% de nuestra cartera, ya lo hemos cambiado y voy a compartir con ustedes la imagen del producto, si me permiten hacer esto, para mostrarles, para ilustrar de lo que estamos hablando. Lo pueden ver acá, el ejemplo en el Reino Unido y en España, este es el producto. Lo que estamos haciendo, ¿lo pueden ver? ¿Ven mi pantalla? Ok, ven acá, esto es el producto. Esta es la manera en que nosotros educamos a los consumidores, que miren, huelan y gusten, no desperdicien. Es demasiado bueno para desperdiciar, para reducir el desperdicio, y sabemos que ya ha tenido un impacto masivo. Así que otro ejemplo de los Estados Unidos, hablando nuevamente de los Estados Unidos, estamos colaborando con Too Good, con nuestros productos en los Estados Unidos. Tenemos un programa permanente. Cuando uno compra 2 yogurts Too Good, una cantidad similar de alimentos va a alguien que lo necesita. Esto es parte de City Harvest de New York y también en Denver. Así que cantidad enorme de ejemplos que tenemos, excelentes ejemplos de lo que se está tratando de hacer. Y todo esto importa, obviamente no estamos donde deberíamos estar, pero estamos comenzando este viaje. Dana. Muchísimas gracias. Hay tanta información. Yo sé que el foro de consumidores ha sido realmente líder acá en los Estados Unidos y realmente han hecho un esfuerzo genuino con las compañías para medir, para tratar de decidir cómo enfrentar este tema, cómo hacer algo al respecto. Obviamente las etiquetas, te voy a enviar un mensaje porque quiero usar esta presentación o la imagen que nos diste en otras presentaciones después. Increíble. Muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo. Y ahora vamos a ir a Richard. Richard, escuchamos de los gobiernos, escuchamos del sector privado. RAP está haciendo tanto trabajo para unir estos diferentes grupos porque somos más fuertes juntos. Así que si nos puedes contar qué es lo que estás haciendo. Muchísimas gracias, Dana. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes el día de hoy. Sí, RAP está trabajando con colaboraciones público-privadas. Comenzamos en el Reino Unido, trabajando con todos los minoristas más importantes y los fabricantes para reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos a lo largo de toda la cadena de suministro. Tenemos un acuerdo para trabajar juntos y para reducir el desperdicio de alimentos, un 27% de la granja a la mesa y 31% de reducción en el hogar, trabajando estrechamente con la campaña para reducir el desperdicio. Esto es 1.7 millones de toneladas por año que se reduce el desperdicio. El costo son miles millones de dólares. Estamos trabajando con GFN, estamos trabajando con miembros en Sudáfrica, con miembros en Australia, miembros en Indonesia, para reproducir este abordaje y para realmente poder lograr un cambio importante. Así que, ¿cuál es el papel de la redistribución del superávit de alimentos? ¿Cómo se está entregando, distribuyendo este alimento? ¿Cuál es el impacto que esto tiene? Así que el aumentar la redistribución es el enfoque clave para todos estos acuerdos y utilizamos un abordaje estándar para impulsar el cambio. Tenemos que tener un objetivo, tenemos que medir y tenemos que actuar. El objetivo tiene que ser muy claro. Los objetivos de la asociación en este momento queremos reducir a la mitad el desperdicio para el 2030, de acuerdo al 12.3. Tenemos que poder medir, tenemos que establecer una base para la redistribución, tenemos que medir la oportunidad para aumentar la distribución a lo largo de la cadena de suministro y luego tenemos que identificar cuáles son las barreras para el cambio. Y luego tenemos que actuar utilizando lo que aprendimos al medir. Tenemos que tener entonces estudios para ampliar la distribución, aprender de las lecciones, hablar con los fabricantes, con el agro, para realmente llevar esto a escala a lo largo de toda la industria, a lo largo de toda la cadena de suministro. Entonces monitoreamos el progreso y trabajamos con los negocios para adaptar este abordaje a medida que sea necesario. En el Reino Unido esta metodología realmente ha dado resultados impresionantes.
importantes. La redistribución de alimentos se ha triplicado en los últimos 5 años, de menos de 30.000 toneladas por año a más de 90.000 toneladas por año. El año pasado, el equivalente de 220 millones de alimentos fueron redistribuidos, 300 millones de dólares americanos es el costo. El año pasado, únicamente durante la primera ola de la pandemia de COVID, la cantidad de redistribución de alimentos aumentó 50%. El crecimiento fue algo que se ofreció con una redistribución cada vez mayor a lo largo de la cadena de suministro, principalmente de los fabricantes y los minoristas, pero cada día más del agro y aún de la industria de la hospitalidad y de los servicios de alimentos. Por supuesto, hubo cierres de ciertos sectores de la industria el año pasado. Así que lo que estamos haciendo con Rappi y nuestros socios en el mundo, primero que nada, es la importancia de los datos y de poder medir para averiguar exactamente dónde están las oportunidades más importantes para poder aprovechar estas oportunidades y monitorear el progreso. En segundo lugar, es importante trabajar con los negocios y con las organizaciones de redistribución, encontrando soluciones, aprender lecciones y luego compartir los resultados con los demás para poder promover los abordajes que funcionan. Y en tercer lugar, la importancia de alentar la inversión. RAP dio becas con fondos del gobierno para atacar el hambre durante la pandemia. Por ejemplo, tenemos un entorno regulatorio de apoyo, como escucharon de Emily hace un minuto. Tenemos que tener estos ensayos entonces para proponer los cambios a las regulaciones para que el gobierno luego las pueda implementar. La inversión y el cambio regulatorio son de importancia clave para realmente implementar estas alianzas público-privadas, asegurarnos de que tanto el gobierno como los negocios están trabajando, las empresas están trabajando con este objetivo en común. Así que para concluir, Dana, esto funciona. Esto demuestra que las alianzas público-privadas pueden llevar al cambio rápido. El siguiente paso crítico para mí es diseñar esto a medida, utilizar este enfoque donde sea apropiado en otros países a lo largo de todo el mundo. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Richard. Y sí, esto funciona y por eso tantos países están tratando ahora de establecer estas alianzas. Y les puedo decir, yo soy parte de la alianza con RAP en los Estados Unidos y esto ha llevado muchísimo trabajo, el crear la plataforma. Hay muchísimo trabajo de entrada que tenemos que hacer para que arranque, pero una vez que arranca, una vez que tenemos la confianza y una vez que esto se empieza a mover, es increíblemente poderoso. Así que muchísimas gracias por eso. Y Elijah, yendo a Elijah ahora. Los bancos de alimentos se han mencionado varias veces a lo largo de esta conversación y el modelo de bancos de alimentos puede variar en diferentes partes del mundo, pero el tema común de los bancos de alimentos es una respuesta llevada por la comunidad para reducir el hambre y el desperdicio de alimentos. Así que, ¿cuál es el papel que desempeñan los líderes locales, como los bancos de alimentos, para conseguir los objetivos comunes? ¿Cómo es que Food for All Africa específicamente está atacando este desafío de la inseguridad alimenticia? Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Y para nosotros, a nivel local, nosotros vemos a los bancos de alimentos como una parte integral del sistema de alimentos. Por supuesto, los bancos de alimentos promueven la transición a una economía que funciona para todos, realmente crea valor para el beneficio de toda la economía, del planeta, de la gente. Los bancos de alimentos en nuestra parte del mundo son el centro del esfuerzo de impulsar mayor distribución del suministro de alimentos. En Ghana, cuando nosotros comenzamos en África Occidental, cuando comenzamos en el 2011 con los bancos de alimentos, el comenzar Food for All Africa fue realmente un desafío porque había muy pocos recursos localmente para realmente alentar este concepto de los bancos de alimentos. Los recursos que teníamos disponibles eran escasos y se enviaban muchísimos recursos a Europa y otras partes del mundo. Entonces,
lo que vimos que podíamos utilizar fue trabajar con las autoridades de Ghana para hacer algo con respecto a las donaciones locales de alimentos, cuáles son las entidades a las que podíamos hablar y para hablar de las condiciones en las que se podían hacer estas donaciones. Eso fue un desafío enorme para nosotros, porque eso solo llevó muchísimo tiempo y es un desafío para los negocios el poder donar a los bancos de alimentos, porque aún si hay algo escrito acerca de la seguridad de los alimentos, realmente legalmente se los desalentaba de donar. Así que tuvimos que sentar a todas las partes interesadas a la mesa para poder hablar de esto y ver si podíamos organizar el trabajo en esto. Así que hicimos una conferencia y lo que aprendimos a través de esa conferencia es que pudimos comunicarnos, pudimos mirar exactamente qué es lo que teníamos disponible en nuestra parte del mundo y ver cómo podíamos encontrar los recursos, qué tipo de conocimiento teníamos para implementar los bancos de alimentos en Ghana. Y les puedo decir, yo soy una de las pocas personas que tuve la buena fortuna de conocerlo a Richard Swannell hace varios años y la oportunidad de hablar con él nos dio a nosotros la oportunidad, la chance de aprender más acerca del concepto de cómo redistribuir el exceso de alimentos a lo largo de la cadena de suministro. Nosotros creemos que para lograr nuestro objetivo del desarrollo sustentable, los bancos de alimentos tienen que ser apoyados a lo largo de todos los diferentes países alrededor del mundo, especialmente los países en desarrollo. Y África ha visto realmente esto ha comenzado, pero no estamos cumpliendo con nuestro potencial. En los países desarrollados hay una percepción de que mucho del desperdicio de alimento, especialmente en estos momentos de COVID, ha sido un problema. En África, a través del apoyo de nuestros socios y diferentes agencias, en este último año. Esto nos ha probado que estamos listos para movilizar los recursos y si hacemos esto realmente podemos establecer los bancos de alimentos en el África del Sub-Sahara. Hoy estoy muy orgulloso de ver que los parlamentarios, los legisladores en Ghana están apoyando los bancos de alimento para sus constituyentes y esto mejora el prospecto de que los bancos de alimentos van a poder implementar esta responsabilidad social compartida que tenemos todos. Muchísimas gracias, Elijah. Tantas ideas fantásticas. Una pregunta final que me gustaría hacerles a todos ustedes. Acá estamos, tenemos a las Naciones Unidas que a fines de este año o en el otoño van a tener una cumbre de sistemas alimenticios y el objetivo es tener un sistema alimentario más resiliente, más sostenible. Por supuesto, no lo podemos hacer solos, todos tienen que ser parte de esto, los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado. Así que me da curiosidad de todos ustedes, porque ustedes representan diferentes sectores. ¿Cuál es el papel de su organización o del sector con el que ustedes trabajan para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y para trabajar con los sistemas alimenticios? Y vamos a comenzar entonces con, ¿qué pasa? Doctor Sangmok, vamos a comenzar con usted. Ok. Yo tengo puestos varios sombreros hoy. Una de las cosas que estoy haciendo, soy el presidente del sistema de bancos de alimentos en Corea. Y creo que el sistema de banco de alimentos en Corea es un muy buen ejemplo de una colaboración entre el gobierno y el sector privado.
las operaciones de bancos de alimentos en Corea las inició el gobierno, de hecho, en el 88, durante la crisis económica en Asia. En el 2006, el gobierno pasó legislación para alentar la donación de alimentos, que hizo tres cosas. Primero que nada, estableció los estándares para los bancos de alimentos. Número dos, da un incentivo fiscal para la donación de alimentos. Y número tres, da apoyo para la administración de los bancos de alimentos, para la capacitación de los empleados y para las operaciones de los bancos de alimentos en los mercados. Tenemos más o menos 450 bancos de alimentos a nivel local, a nivel de distrito, y todos son manejados por organizaciones no gubernamentales privadas. Y luego tenemos 17 centros regionales. La operación está hecha por distrito regionalmente. Y mi consejo, el Consejo en Corea de Bienestar Social, nosotros estamos a cargo del Banco Nacional de Alimentos, y el proyecto también tiene el apoyo del Ministerio de Salud y Bienestar. Así que en este momento las donaciones a los bancos de alimentos son algo como 184 millones de dólares de los Estados Unidos. El número de donantes, tenemos más de 14.000 donantes y más de 300.000 personas y 150.000 instituciones benéficas que reciben alimentos de esta operación. Así que eso es con respecto a los bancos de alimentos, y realmente es el modelo más popular para redistribuir o compartir comida en Corea. Y también el Banco de Alimentos de Corea mantiene muy buenas relaciones de colaboración con los diferentes departamentos gubernamentales, el Ministerio de Bienestar, el Ministerio de Agricultura y demás. Y también en respuesta al COVID-19 y esta situación, los bancos de alimentos de Corea han colaborado con varias instituciones públicas, por ejemplo, el Servicio de Aduanas, las asociaciones para alivio de desastres, y expandimos algunos de los programas, como por ejemplo los paquetes de alimentos de emergencia para aquellos y los programas en las escuelas para los niños necesitados, y alentamos las donaciones de las compañías privadas. Así que realmente los bancos de alimentos, el sistema de bancos de alimentos, es importantísimo como herramienta para reducir el desperdicio de alimentos, y también para establecer los mecanismos por los cuales el sector público y el sector privado y las compañías privadas, las empresas, las organizaciones no gubernamentales pueden unirse y colaborar. Fantástico, muchísimas gracias. Sé que acá en los Estados Unidos es un sistema benéfico de calidad de alimentos totalmente separado del gobierno, así que el escuchar de esa coordinación realmente es prometedor. Vamos a hablar entonces a Ayla. ¿Cuál piensas que es el papel del sector privado? Bueno, con toda seguridad, como mencionamos anteriormente, tenemos esta coalición que hemos creado para luchar contra el desperdicio de alimentos. Tenemos más de 30 miembros activos que ya están comprometidos a cortar a la mitad el desperdicio de alimentos. Si lo pensamos en el CGF, tenemos realmente trabajo que hacer todos los días. Tenemos que seguir trabajando para expandir los esfuerzos y para llevarlos más a escala. Estamos haciendo esto para poder reducir a la mitad el desperdicio de alimentos, pero también tenemos que hablar de cómo educar al consumidor, cómo manejar los consumidores, y realmente tenemos que implementar programas masivos. Los mecanismos son concretos para las compañías, tenemos que comunicarnos muy claramente para poder realmente llegar a los consumidores. Yo lo veo esto como una colaboración entre todos los diferentes sectores. A veces lo hacemos a través de regulaciones, así que realmente el sector privado, más los ONGs, más el gobierno,
más los académicos que nos tienen que ayudar y tienen que ayudar a los negocios a ser parte de estas acciones. Nosotros no somos una organización no gubernamental, tiene que tener sentido económico también todo lo que hacemos y realmente tenemos que demostrar que podemos tener un modelo de negocios lucrativo implementando estos cambios y al mismo tiempo tener un impacto positivo sobre el planeta. Y en Danone tenemos entonces la fama de actuar para el gobierno, un planeta, una salud. Queremos darles a todos acceso a una dieta saludable y tenemos este objetivo para la población y así que realmente es imperativo, es parte de nuestro ADN, es lo que hacemos y queremos trabajar con otras compañías, con otras comunidades a lo largo de todo nuestro ecosistema y cuanto más colaboraciones establecemos, más vamos a poder aumentar nuestro impacto. Muchísimas gracias. Y al trabajar con compañías, lo que yo he visto es que muchas veces están muy abiertas. Si uno pide algo muy específico, a veces realmente cuando tenemos estos pedidos muy amplios es que se hace más difícil, pero si tenemos una solución específica que estamos tratando de implementar y necesitamos colaboración, si tenemos un abordaje exitoso y se les puede presentar esto, las compañías responden muy bien porque les estamos pidiendo claramente qué es lo que necesitamos. Acción concreta, esas son las dos palabras claves. A veces cosas que son muy fáciles de implementar realmente, pero por eso estoy tan contenta de estar acá, para demostrar que hay acciones concretas. A veces empezar con un minorista, con un fabricante, y luego lo podemos ampliar, llevar a escala. Y eso puede ser inspiración para otros. Así que cuanto más lo hacemos con acciones concretas, más efectivo va a ser el esfuerzo para todos nosotros trabajando juntos. Por supuesto. Emily, vamos a pasar entonces a ti ahora. ¿Qué es lo que piensas que es el papel para la academia, por supuesto, pero también con respecto a la política en general, los esfuerzos legislativos para lograr nuestros objetivos? Me leíste el cerebro, estaba pensando en esto. Del lado de las políticas, lo importante parece ser que hay una oportunidad inmensa. Y quiero hablar de dos cosas para el gobierno. Uno, lo que hemos visto con algunas de estas políticas es que sabemos que los gobiernos no tienen muchísimos recursos, pero hay cosas pequeñas que pueden hacer para eliminar las barreras a la donación. Por ejemplo, mirar el etiquetado de fechas, cambiar los requisitos. Realmente esto nos lleva muchísimo dinero. Ese es uno de los motivos por los cuales la investigación ha demostrado que esto es una solución muy económica y es económica para los países. Lo mismo con respecto a la protección de responsabilidad civil. El cambiar esto realmente demuestra que esto ofrece protección a los donantes de alimentos. No le cuesta un centavo a los gobiernos tampoco. Y también digo, hay que tener un diálogo a través de los gobiernos, a lo mejor a través de este evento del día de hoy, muchísimos otros eventos y todas las organizaciones aquí presentes el día de hoy están haciendo este trabajo. Hay mucho que podemos aprender unos de otros. Del lado académico, me encantaría ver muchas más universidades. Se está haciendo mucha investigación increíble sobre diversos aspectos del desperdicio de alimentos. No hay tantos que estén estudiando las políticas o legislación. Estamos buscando aliados. No vamos a poder estudiar solos más de 190 países, por lo cual realmente agradeceremos la participación de las universidades. Y en los países en los que ya hemos hecho la investigación, estamos buscando aliados universitarios para trabajar en implementación y en los pasos a seguir. Entonces creo que hay mucho que hacer, ha sido muy interesante y ha sido una oportunidad de aprender para nosotros también. Fantástico. Nuevamente, Emily ha estado trabajando y esto nos ha dado una idea de las diferentes normativas que existen. Elijah, pasando contigo, ¿qué es lo que piensas que el sector de bancos de alimentos, qué papel juega en todo esto? Una estrategia clave que creo que los bancos de alimentos necesitan adoptar es ver cuáles son los programas de los bancos de alimentos, los programas de intervención social de los gobiernos. Un ejemplo clave en Ghana es
por ejemplo, un programa gubernamental, es el programa de alimentación escolar que comenzó el gobierno en el 2007 y es una de las estrategias clave para instar a la educación básica, y el programa del gobierno siempre ha tenido retos en cuanto a la implementación a nivel de distritos. Entonces, para nosotros, en cuanto a la importancia de los bancos de alimentos, uno de los programas claves que comenzamos es la iniciativa de cajita de alimento escolar, de almuerzo escolar, que es una iniciativa que enfrenta el mismo problema que está enfrentando el gobierno con su programa de alimentación escolar. Y a través de las asambleas distritales les damos un plan alternativo al que implementa el gobierno. Y en este momento podemos ver claramente que la manera en que manejamos el Banco de Alimentos, operando esta iniciativa de alimentación escolar, todo esto es algo que vale la pena emular, y esto está llevando a que el gobierno adopte algunas de las estrategias que estamos utilizando como banco de alimentos en un programa similar. Otra estrategia clave que para nosotros como Banco de Alimentos tenemos que considerar es el modelo que utilizamos especialmente en países en vías de desarrollo como el África subsahariana. Hay una necesidad de que los bancos de alimentos recurran a entidades corporativas, porque, como le estaba diciendo Ayla, para que los negocios trabajen con los bancos de alimentos, tiene que tener sentido comercial para ellos. Entonces, es el momento en que estos nuevos bancos de alimentos en desarrollo en estos países vean con qué modelo operan, para que sea más atractivo para las entidades corporativas, las empresas dentro de la cadena de suministro alimentario. Y si vemos en la mayor parte de los países en vía de desarrollo en los que están presentes los bancos de alimentos, nos damos cuenta de que los bancos de alimentos operan de manera separada de otros participantes en la cadena de alimentos, en la cadena de suministro. Y es importante que el Banco de Alimentos esté en el centro, que coordine al productor agrícola, a la empresa productora, al consumidor, al supermercado y el beneficiario último que no tiene los medios para hacerlo. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo aquí. Este es nuestro trabajo. Gracias, Elijah. Por supuesto, juegan un papel tan central, y yo sé que aquí en Estados Unidos, especialmente cuando comenzó COVID, todos los en la redistribución de alimentos juegan un papel importante. En mi ciudad, el Banco de Alimentos, de hecho, se fusionó con una agencia de servicios sociales. Ahora son una organización que está luchando contra las causas raíz del hambre, al mismo tiempo que ofrece alimentos. Es una parte clave de toda esta imagen. Gracias por esto. Pasando a Richard. Richard, a ver si nos das tu conclusión. ¿Qué piensas? ¿Cuál es el papel de las organizaciones de sociedad civil que trabajan en esto? Creo que nuestro papel es trabajar en servicios sociales. Hay una cantidad mayor de trabajo. Y usar esto para trabajar con los negocios, con los gobiernos, con las organizaciones no gubernamentales, para ver si podemos ofrecer ese sistema net cero, que es lo que queremos. Vamos a comenzar, por ejemplo, trabajando con más o menos 35 países alrededor del mundo, pero eso no alcanza realmente. Tenemos que llevarlo a escala.
Y para poder hacer esto, esto va a exigir, como han escuchado, una combinación de políticas, intervenciones regulatorias, inversiones en nueva tecnología, innovación, colaboraciones con negocios y campañas para cambiar la conducta de los consumidores, para poder lograr el cambio y con un poco de suerte eliminar el desperdicio de alimentos. Esto, por supuesto, son desafíos enormes. Estamos trabajando con los países, con las diferentes organizaciones empresariales a lo largo del mundo, gubernamentales y no gubernamentales, y queremos hacer esto globalmente. Necesitamos la inversión. Los beneficios son muy claros. Eso es algo también que vemos muy claro. El costo del desperdicio de alimentos es enorme, es $1 billón anualmente. Así que los ahorros simplemente de lograr esto serían enormes, y sabemos que el desperdicio de alimentos también es algo que empeora el cambio climático. Si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería uno de los principales emisores de gases invernaderos detrás de los Estados Unidos, y podemos hacer algo al respecto. Podemos priorizar el desperdicio de alimentos, podemos cortar las emisiones y podemos afectar el cambio climático, y simplemente podemos redistribuir el exceso de alimentos. Pienso que lo clave de ahora en adelante es trabajar juntos, que más países participen, que prioricen la reducción del desperdicio de alimentos y que lleguemos a este sistema net cero, neto. Y hay que ver en qué prioridades tenemos que concentrarnos de ahora en adelante. Fantástico, gracias Richard. Ese concepto de compartir, de divulgar soluciones, tan importante. Siempre estamos tan ocupados tratando de hacer nuestro propio trabajo y puede ser difícil estar al tanto de cuáles son los éxitos que están ocurriendo en el resto del mundo. Nos quedan unos 10 minutos para algunas preguntas. Tenemos muchas más preguntas de las que podríamos responder. Entonces, les pido que sean breves para poder responder la mayor parte posible. Emily, comenzamos contigo. Tenemos una pregunta de Perú. La cuestión es sobre políticas locales. ¿Cuáles son las oportunidades de políticas locales en el resto del mundo para que haga una diferencia en esto? Si has visto algo, ¿qué nos puedes decir y cuáles son los... Bueno, debido a las limitaciones de la cantidad de países que estamos incluyendo en nuestra investigación, pero nos concentramos a leyes a nivel nacional. Pero una de las cosas que hemos hecho, si van a los informes de país, e incluso en las categorías que resaltamos, aun cuando no hay leyes nacionales, hay leyes locales muy interesantes. Por ejemplo, los países que hemos estudiado, casi ninguno tiene políticas a nivel nacional que exijan que se done una cierta cantidad de alimentos o que tengan restricciones contra el desperdicio de alimentos. Hay fantásticos ejemplos de políticas locales en Estados Unidos, en Canadá, en México, en la India, que están haciendo este tipo de cosas. Y estamos viendo que la mayoría de estas normativas comienzan a nivel local y generalmente cuando despegan, y hay muchos ejemplos, pasan a ser más políticas nacionales. Y a menudo hay cosas que se pueden hacer al nivel local que no se pueden hacer a nivel nacional. Por ejemplo, en cuanto a medir el desperdicio o restringir el desperdicio, generalmente lo hace mejor el gobierno a nivel local. Y eh, a veces, aunque se haya una ley nacional, la aplicación la realiza el gobierno local. Entonces, sí, hay cosas que los gobiernos nacionales pueden hacer para fomentar estas normativas a nivel local y reducir desperdicio. Muy bien, gracias, Emily. La siguiente pregunta refiere al costo. Todos envidiamos un poco el sistema surcoreano. ¿Y cuál ha sido el costo y el retorno sobre la inversión en este programa, la infraestructura que hace falta para crear ese programa y para como medir el desperdicio de alimentos, doctor Sang Mok Soo? Bueno, el requisito de inversión en infraestructura es relativamente alto, pero principalmente lo pagan los gobiernos locales. Y el reducir el desperdicio de alimentos tiene un retorno sobre la inversión
que es social. Entonces es una buena manera de reducir el uso del dinero de los contribuyentes al reducir el desperdicio de alimentos. Entonces, si se lo dejamos al mercado privado, en manos del mercado privado, no va a funcionar porque no va a tener suficiente retorno sobre la inversión monetaria. Entonces, aquí el gobierno tiene que intervenir porque el desperdicio de alimentos tiene una tasa de retorno social. Entonces hay que pensar claramente. ¿Y por qué el gobierno local ha hecho una inversión tan grande? Bueno, esa es la pregunta equivocada, porque el gobierno local hace esto por su cuenta y tomaron esta decisión de realizar esta inversión porque es algo que acepta la mayoría de los residentes. Creo que es una buena inversión. Además está la cuestión de la posibilidad de engañar, de hacer trampa, pero es difícil porque hay que abrir la tapa, poner todo el desperdicio de alimentos con este sistema, se cierra, y entonces, a menos que alguien robe el código que uno tiene para entrar en esa caja, nadie puede poner su desperdicio en su caja. Entonces, hay una cuestión de qué es el mercado de alimentos. El mercado de alimentos es un mercado para gente carenciada que necesita alimentos gratuitos, que vienen, buscan las cosas, escogen los artículos que quieren y la idea es darles una oportunidad de ver, de tener una imagen visual de lo que quieren. Y entonces, como ir al supermercado y mirar en los anaqueles y escoger el artículo que uno quiere. Entonces, estamos creando pequeños supermercados para los beneficiarios de servicios sociales, para que reciban alimentos gratuitos. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Elijah, es para ti sobre la logística de la donación de alimentos. Y la pregunta es, una de las barreras es logística. ¿Cuáles son los retos mayores en el área de logística, verdad? Tiene que ver con sistema de transporte que lleva el alimento de un punto al otro, del punto de origen al punto de necesidad. Y luego podemos pensar en el almacenamiento y en asegurarnos que los alimentos lleguen a los beneficiarios en las condiciones adecuadas. Ahora, considerando que en la mayoría de los países desarrollados el Banco de Alimentos tiene este entorno en el cual pueden llevar los alimentos. En los países en vías de desarrollo esto es un reto, pero lo que ha sido clave y hemos visto en nuestra experiencia, por lo menos en mi experiencia personal, tiene que ver con el construir una red adecuada, porque los bancos de alimentos son el centro que nuclea a todos los otros participantes en la cadena de suministro. Entonces, una vez que tenemos esta red con todas las partes interesadas, ya sea gobierno, empresas, agencias beneficiarias, ahí ya uno no está enfrentando el reto solo. Ahora pasa a ser un reto para todas las partes interesadas que ven la importancia del trabajo que uno hace y debería decir que ha sido una experiencia increíble, en particular cuando se comienza como un banco de alimentos pequeño y esto no se materializa inmediatamente, pero se trata
más que nada de adquirir el conocimiento técnico. Y debo decir que tengo la buena suerte de que Food for Africa se pudo beneficiar del conocimiento técnico adquirido de diferentes partes interesadas, principalmente la Global Food Banking Network, que nos ha apoyado muchísimo. Y desde el 2017 esto ha sido algo increíble para mí. Toda vez que quiero ayuda técnica, conocimiento técnico, me lo facilitan. Entonces, creo que elaborar una red adecuada es muy importante y todo lo demás va a seguir. Muy bien, muchas gracias. Y un minuto más, Richard, la última pregunta aquí. Perdón, Dana. Oh, si puedo terminar con la pregunta. Acerca del desperdicio de alimentos y cómo conectar la oferta y la demanda. Y quisiera hablar de un punto en particular acerca de la pérdida de alimentos, que realmente es parte de la ecuación. Y uno de los desafíos acá es saber, conocer el tema. Un ejemplo que cuando estábamos enfrentando la crisis del COVID, que obviamente hubo muchísima más pérdida de frutas y verduras, y tuvimos que ver exactamente, por ejemplo, había tantas fresas que no se estaban vendiendo en Francia. Realmente no se podían consumir. Ni bien nos dimos cuenta, pudimos implementar diferentes entornos para hacer algo con los yogur de fresa, por ejemplo, de Danone. O sea, simplemente el conocer qué es lo que está pasando y tener las fuentes correctas de información y luego implementar esto en el plan de acción, eso es crítico. Está la parte logística del desperdicio de alimentos, especialmente para los productos frescos, porque no queremos, por supuesto, comprometer la salud o la seguridad y inocuidad de los alimentos. Y esto, por supuesto, es un desafío aún más grande en este contexto. No, excelente punto, por supuesto, y sabemos que al tener los datos en el momento correcto, el poder compartir esto realmente facilita el cerrar estas brechas enormes. Hemos escuchado que la gente está tratando de trabajar para superar estas brechas, pero bueno, es un desafío. Muchísimas gracias. Así que última pregunta, Richard, para ti. Tiene que ver con la educación de los consumidores. RAP ha hecho muchísimo trabajo muy exitoso en el Reino Unido. Creo que los números es 31% de reducción de desperdicio en el hogar. Ese es el número que estamos viendo y ahora es algo que estamos llevando al resto del mundo. Así que cuando miramos todas las pruebas para ver exactamente cómo hay que educar a un consumidor, pueden escoger entonces uno o dos aspectos del programa de concientización de los consumidores, lo que ustedes piensan que haya funcionado mejor. Si puedo decir tres cosas rápidamente. Uno, cuando comenzamos, la mayor parte de la gente pensaba que no desperdiciaba alimentos. O sea, el desafío era 9 de cada 10 personas en el Reino Unido pensaban que no estaban desperdiciando alimentos, entonces no iban a cambiar la conducta. En segundo lugar, hay que tener muy claras cuáles son las causas del desperdicio de alimentos. Por ejemplo, no usar las sobras o servir porciones demasiado grandes o almacenar los alimentos en el lugar equivocado. O sea, hay que entender la conducta que lleva al desperdicio de alimentos y luego, después de eso, podemos hacer algo para cambiar la conducta. Hay que crear la concientización para que la gente sepa lo que está haciendo, para que tengan un plan de acción. Tenemos que tener medidas, por ejemplo, porciones más pequeñas. La temperatura del refrigerador correcta es otra solución. Utilizar los restos, las sobras de alimentos, de comida. Eso es muy importante. Cuando comenzamos a mirar esto, la gente no lo usaba. Y esto ha sido un cambio que es resultado directo de la comunicación. O sea que tenemos que tener datos claros, entender los motivos para el desperdicio de alimentos y luego apuntar esos motivos y ver cómo podemos dar mensajes sencillos para que sea lo más sencillo posible para la gente el cambiar sus acciones, actuar de otra manera. Desafortunadamente eso es todo el tiempo que nos queda el día de hoy. Tenemos tantas preguntas más, pero estamos tan agradecidos de que todos hayan participado en esta conversación. Les pedimos disculpas a todos los que no han podido estar con nosotros o no han podido hablar el día de hoy, pero le vamos a pasar entonces el micrófono a Liz Goodwin, que es una campeona, una líder del
las campañas del desperdicio de alimentos. Ella también es fellow, directora del programa de desperdicio de alimentos en el Instituto de Recursos Alimenticios. Liz, vamos entonces a darte la oportunidad de darnos unas ideas para cerrar y nuevamente para agradecer a todos los panelistas por su participación. Muchísimas gracias, Dana. Ha sido una discusión fascinante. Estaba escribiéndome algunas notas para recordar, hemos cubierto tanto terreno hoy por el tipo de información. Lisa nos recordó acerca del impacto del COVID y de la extensión o el grado de la inseguridad alimenticia. Sabíamos que era terrible, pero sabemos que es aún peor. Y luego Clementine, obviamente, habló del hecho de que el desperdicio de alimentos en el hogar es un tema en todo el mundo, no solamente en los países desarrollados, y realmente afecta a las familias de ingresos medianos y bajos también. Y luego la discusión de panel fue fantástica y me recuerda cuánto tenemos todavía por hacer y que todos tenemos un papel que jugar, el papel del gobierno, y no es solamente una parte del gobierno, es todas las agencias del gobierno que tienen que actuar. Y Emily nos dio, por supuesto, su excelente informe y, por supuesto, el ejemplo acerca de Corea, de cómo ellos cobran por el desperdicio de alimentos. Creo que eso es excelente. Creo que vimos un comentario en las preguntas y respuestas en ese momento, hablando de cómo esto realmente nos inspira a todos a hacer trabajo en todo el mundo. Por supuesto, todas las organizaciones como Danone, que Ayla nos dijo del trabajo que ellos están haciendo, y no solamente en sus operaciones, sino también trabajando con la cadena de suministro, que realmente es muy importante para tener muchísima más colaboración a lo largo de la cadena de suministro, para ver que se pueda llevar a la mitad el desperdicio, el pérdida de alimentos. Y Richard, por supuesto, nos habla del trabajo que han hecho. Estoy totalmente de acuerdo en la importancia de los datos, de la medición, de la transparencia. Tenemos realmente que probar diferentes cosas. La solución no tiene que ser perfecta. Y luego volvimos nuevamente al punto del trabajo que tenemos que hacer en el terreno, con la experiencia, con el conocimiento y lo que pasa en cada país, cómo hacer para manejar un banco de alimentos, para operarlo. Y por supuesto, fantástico ver también tantas preguntas. Las preguntas y los comentarios, realmente excelente interacción. Un par de cosas para mencionar. Es el momento oportuno para tener esta conversación. Vamos a tener la cumbre de sistemas alimenticios en las Naciones Unidas ahora en el mes de septiembre, así que vamos a tener una precumbre el 28 de julio y hemos estado trabajando para explorar el tema del desperdicio de alimentos en preparación para la precumbre. Y hemos tenido mucha suerte porque la gente que trabaja con nosotros ha trabajado ya por mucho tiempo en este tema y saben lo que se tiene que hacer y están trabajando para desarrollar las iniciativas con los Estados miembros, con las diferentes empresas, y las soluciones van de las pérdidas agropecuarias, desperdicio y pérdida en la cadena de suministro, trabajar con las empresas para también trabajar con la cadena de suministro, asegurarse de que tenemos los mecanismos económicos adecuados para financiar, asegurarnos de que el sistema sea más circular, y realmente este es el punto en el que entran los bancos de alimentos. Ellos realmente nos dan una solución para asegurarnos de que los alimentos que se iban a despreciar se utilicen. Realmente ese es un papel valiosísimo para jugar. También está la iniciativa que tiene que ver con el desperdicio a nivel del hogar y cómo podemos hacer para asegurarnos de que los hogares tampoco desperdician alimentos. Y creo definitivamente el papel de los bancos de alimentos, cuando hablamos de la llamada del día de hoy, el papel que ustedes juegan, ustedes son parte de la solución, así que tenemos que reconocer que ustedes son parte de la solución, y también hablen con sus gobiernos para asegurarse de que se los toma en serio, de que ustedes sean parte de la agenda. Y también son parte de su comunidad local, así que ustedes también juegan un papel para trabajar con la gente de la comunidad, para enseñar cómo utilizar los alimentos, cómo aprovechar, cómo no desperdiciar. Así que ustedes juegan varios papeles, no solamente como una manera, un modelo para redistribuir alimentos, para que no se
desperdicie alimentos, sino también para llevar esto a escala, para capacitar y para capacitar a las comunidades. Como parte de la cumbre estamos estableciendo una coalición a largo plazo para establecer exactamente a dónde vamos a ir, cuál es la dirección. Esta es una de las áreas más importantes de trabajo y estamos realmente comenzando a trabajar y nos están tomando en serio. Realmente es algo muy útil que vamos a ver cómo va a empezar a hablarse durante la precumbre ahora en julio. Así que realmente tenemos que agradecer nuevamente a todos los ponentes el día de hoy. Fantásticas todas las presentaciones. Muchísimas gracias, Dana, por moderar. Realmente, como siempre, muy profesional e increíble. Esto ha hecho que la conversación fluya de manera muy fácil. Muchísimas gracias a la Global Food Banking Network. Muchísimas gracias a la Clínica de Leyes y Políticas Alimentarias de Harvard. Muchísimas gracias, Lisa, Richard, a todos ustedes por auspiciar esto y por hacer este evento posible. Este evento se está grabando, así que se va a poder escuchar en línea. Si lo quieren escuchar otra vez, lo pueden buscar. Les van a dar información de cómo accesarlo en línea. Y con eso entonces creo que ya es más de la hora. Muchísimas gracias otra vez y que tengan un fantástico resto del día.